Oiga, quien no le considero soy yo. Desde la altura de tu trabajo y de tu desempeño a estas alturas, ningún iba a venir aquí a evaluar. Bueno, me caliento. Pero pongamos que no me lo dan. Porque no sé qué es la primera, a ti o a colegas míos, profesores míos, profesores muy malos, que no se los dieron nunca, pero a los que eran buenos, que se quedan diciendo, bueno, me faltan 3 años para jubilarme y ahora resulta que ya no sirvo, ya no valgo, ya no soy, no sé, inventan unos criterios de verdad que son absolutamente denunciables y hacen daño, hacen mucho daño. Mostrarse de veras comprometida por salvaguardar la coherencia entre los fines y medios, de manera que ciertos valores no se traicionen en la práctica. Bueno, pues democrático, justicia, etcétera, humanidad, habría que respetarlos. Desde luego, quien hace una evaluación desde esta perspectiva tiene que asumir el riesgo y la responsabilidad personal de emitir un juicio sobre el valor o mérito de algo. Y esto es muy fastidiado. Con los que tenemos que evaluar a veces artículos de revista o comunicaciones con un congreso o proyectos de investigación, tenemos que emitir un juicio y no lo podemos eludir. Desde luego no nos podemos ocultar detrás de sofisticaciones aritméticas. Tenemos que emitir un juicio nosotros y tenemos que argumentarlo, lo cual te da un trabajo inmenso. Te da un trabajo inmenso. La última vez que me evaluaron negativamente, dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Lo resolvieron en media frase. Ya no me acuerdo, pero la frase era directamente como una bofetada, era media frase. ¡Bla! Y entonces, claro, dice, argumente y dice, ¡bla! Y entonces escribes lo que escribí a los diseños. ¿Pero quién serán estos para decir esto? ¿No? Hay que recordarlo. Porque esta es otra. Nadie reconoce que alguna vez le han evaluado mal. Esto que estoy haciendo ahora aquí públicamente no se hace nunca en ningún sitio. De hecho, nosotros en la cultura esta de los sexenios no sabemos quiénes los tienen y quiénes no. Eso es secreto. Yo cuando era decano sí era una información reservada y entonces así con bastante morbo yo decía, pero yo tenía que guardar el secreto de la información. No lo podía compartir. Oye, ¿sabes? El chulo este no tiene. Que apetecía. Pero no me digas. Si ya conmigo la tumba. Hay que recordarlo. Junto al que evaluar a la jerarquía, como hay un quién. El que evalúa y unos para quién, que son los destinatarios. Y esa condición ineludiblemente personal del proceso no puede olvidarse lo que decía hace un instante. Y máscaras de las sofisticaciones técnicas. Este era una historia que se va a contar sobre los rankings y sobre las agencias de evaluación. Pues, aquí la CONEAU, ¿no? Y en América Latina todas las agencias que hay y los rankings. El ranking. El ranking de Shanghái evalúa las universidades por el número de premios Nobel que tiene el cuadro de profesores, primer criterio. Y segundo criterio, el número de egresados suyos que alcanzaron el premio Nobel. Y dice, pues nosotros no tenemos ninguno. Y entonces, pues claro, ya quedaste fuera. ¿Y dónde están? Pues están en esas 10. Están en esas 10, 8 norteamericanas y 2 británicas. Dice, pero claro, cuando uno va y contempla que el presupuesto de la Universidad de Harvard es superior al de todas las universidades españolas, dice, bueno, pues serán más listos. Claro, desde luego lo que tienen es más dinero. Esto no es claro, entonces, cada cosa en su sitio. Bueno, tenía ahí muchos datos, los traía en fotocopia, no los metí en el TAC, pero yo reclamo, para poder hacer una evaluación, construir un concepto de calidad. Esto
esto es mío, la idea es que la calidad solo cobra algún sentido cuando se contextualiza, cuando se enraiza en el asunto que sea que se califica, en este caso los profesores de tal sitio, que no son los profesores del otro lugar, y se impregna de los significados que manejan aquellos a quienes les concierne. Hay universidades en el mundo, en concreto la de este vicerrector al que va a defender la tesis, que la suya es una universidad que es agricultura indígena, la Universidad Huracán, Universidad de la región de la costa norte atlántica, no sé cuánto, y en su frontispicio dice que es una universidad indígena que contribuye al desarrollo y entonces forma fundamentalmente maestros e ingenieros agropecuarios. ¿Para qué? Pues para transformar, para asegurar un desarrollo sostenible de una zona que a veces es muy rica y para elevar en general el nivel cultural del resto. Y lo tiene muy claro. Su objetivo no es competir en la investigación en nanotecnología con Stanford. Su objetivo es otro. Y tienen un mérito extraordinario porque preparan gente que va a desarrollar su función como maestros o como ingenieros agropecuarios en lugares a los que no hay ni acceso. Es decir, el viaje se hace primero en una pista, luego se hace en una tiragua, luego se hace en no sé dónde, y lo que llegas al lugar donde tienes. ¿Me explico? Bueno, pues ese criterio de calidad no puede ser el criterio de calidad que estemos manejando en otros sitios, ¿no? La calidad expresa aquello que se considera como la manifestación de las mejores realizaciones posibles, algo en cuya configuración se entrelazan tanto las obras ya realizadas como las posibilidades más optimistas, nuestras aspiraciones, ¿no? Ahí se dice, es un símbolo de nuestros logros, pero también de nuestras aspiraciones. Pongámonos en negro sobre blanco. Digamos, en esto de trabajar en el alma, ¿qué es lo mejor que se ha hecho nunca? ¿Y qué sería aquello que soñamos nosotros, los que aquí estamos, qué sería lo más extraordinario? Ya tenemos el criterio. Independientemente del lugar. Bueno, y ahora, teniendo en cuenta el lugar, siempre uso el mismo ejemplo. Yo trabajé en una ONG, Medicus Mundi, y teníamos un proyecto de desarrollo de salud en Burundi, en África. Y recuerdo a Luis de Gaspar, que era un misionero, que decía que nuestro sistema de ambulancias es extraordinario. Y te sacaban las fotografías de unos Batusi enormes que eran capaces de correr kilómetros con una camilla haciendo un sistema de relevos. Entonces se llamaban unos a otros y disparaban el relevo, que agarraban la camilla y lo llevaban al hospital Asturias, así llamado en el lugar. Un sistema extraordinario. Es decir, no hay carreteras. Aquí tenemos aquí una ambulancia que no sé desviar un todoterreno, ni siquiera una droga. Y además lo decir es que la amortiguación de las piernas de los Batusi es muy superior a la de cualquier Land Rover. Y para un sujeto que lleve a una cosa a la otra, pues se les al final. Sí, comprendo que no dejan de ser, tratan de hacer cosas, pero ¿cuál es el concepto de calidad que manejamos aquí? Construyámoslo y a partir de ahí, con todo rigor, evaluémonos. Pero creo que me lo impongan desde fuera y que además me impongan, y eso significa que mantenga a cumplir un protocolo burocratizado. A partir de ahí, entonces, eso se tiene que ir concretando en preguntas. Características personales del profesor: sexo, edad, actitud, rasgos de personalidad. A lo mejor en la universidad lo del sexo no importa, pero a que en educación infantil es un tema recurrente, un tema políticamente incorrecto. Nadie puede decir en estos momentos que lo de la educación infantil es solo para las mujeres. Eso sería horrible. Y tampoco puedes decir que no deben de ir los hombres. Estaría muy mal. Pero que eso está ahí de manera soterrada todavía. Porque acaso no era la escuela maternal. No, pues es políticamente incorrecto llamarla así. Porque sería maternal-paternal. Porque también ahora los padres somos sensibles y reivindican. Quiere decir todo: sexo, edad, actitud, rasgos de personalidad. Vamos a hacer una estandarización de rasgos de personalidad. No les demos ideas.
pero pues son capaces de hacerlo. Pero nos podemos plantear alguien empático, alguien